Hola, yo soy Valentina Márquez y en el día de hoy les voy a explicar lo que es la electroquímica, la electrosis y las reducciones redox. Mi grupo está conformado por John González, José Hernández, Xiomar Orozco y Rafael Villa. Empecemos primero con la electroquímica. La electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química, es decir, las reacciones químicas que se dan en la interfase de un conductor eléctrico y un conductor iónico, pudiendo ser una disolución y en algunos casos especiales un sólido. Si una reacción química es conducida mediante un voltaje aplicado externamente, hace referencia a una electrosis. En cambio, si el voltaje o caída de potencial eléctrico es creado como consecuencia de la reacción química, se conoce como un acumulador de energía eléctrica. Las reacciones químicas donde se produce una transferencia de electrones entre moléculas se conoce como reacciones redox. En general, la electroquímica se encarga de estudiar las situaciones donde se dan reacciones de oxidación y reducción, encontrándose separadas físicamente o temporalmente, se encuentran en un entorno conectado a un circuito eléctrico. Pasamos a lo que es la electrosis. La electrosis es un proceso mediante el cual se separan los elementos de un compuesto químico con la utilización de corriente eléctrica. En este proceso se aplica corriente eléctrica continua a través de unos electrodos sumergidos en una disolución y conectados a una fuente de alimentación. El electrodo del polo positivo es conocido como anodo y el del negativo como cátodo. Cada uno de estos electrodos atrae a iones diferentes. Los iones negativos, aniones, se sentirán atraídos por el anodo, en cambio, los positivos o cationes lo harán por el cátodo. En estos electrodos se produce una transferencia de electrones y se producen nuevas sustancias. En resumen, lo que ocurre es una reacción de oxidación-reducción. Ahora pasamos a las reacciones redox. Las reacciones redox son aquellas reacciones químicas en las que ocurre un intercambio de electrones entre los átomos o moléculas involucrados. Ese intercambio se refleja en el cambio de estado de oxidación de los reactivos. El reactivo que cede electrones experimenta oxidación y el que los recibe, reducción. El estado de oxidación indica la cantidad de electrones que un átomo de un elemento químico cede o acepta cuando forma parte de una reacción química. Se puede interpretar también como la supuesta carga eléctrica que tendría determinado átomo si todos sus enlaces con otros átomos fuesen completamente iónicos. El estado de oxidación se expresa en números enteros, siendo 0 el estado de oxidación para los elementos neutros. Así, puede tomar valores positivos o negativos, dependiendo del tipo de átomo y de la reacción donde participe. Saber determinar correctamente el estado o número de oxidación de cada átomo en un compuesto químico es indispensable para poder entender y analizar las reacciones redox. Por ejemplo, en esta imagen que encontramos acá, podemos ver que tenemos un agente reductor y un agente oxidante. El agente reductor se oxida, es decir, pierde 2 electrones y aquí notamos que empezó en 0 y acá tiene 2. Y el agente oxidante tenía 2 electrones y se reduce y ya no tiene electrones. O sea, el de este agente, el agente reductor, prácticamente se puede decir que le da los electrones al otro agente, que en este caso sería el oxidante. Ahora vamos a determinar los valores o las reglas que permiten calcular cada valor de las reacciones. El número de oxidación de los elementos o moléculas neutras es 0, a excepción del flúor, ya que este siempre tiene estado de oxidación -1, porque es el elemento más electronegativo que existe. Y el hidrógeno, este tiene un número de oxidación +1, con excepción de los hidruros metálicos, donde tiene número de oxidación -1. Los iones compuestos por un solo átomo tienen su número de oxidación igual a su carga. Por ejemplo, el litio, el manganeso y el hierro. El oxígeno tiene número de oxidación -2, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, cuando forma compuestos con flúor, que tiene un estado de oxidación 2 positivo, por ejemplo, difluoruro de oxígeno. Cuando forma peróxidos, que tiene un número de oxidación -1, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno o el peróxido de sodio.
cuando forma superóxidos que tienen número de oxidación menos un medio. Por ejemplo, el superóxido de potasio. La suma algebraica de los números de oxidación de los átomos que constituyen un compuesto es neutro, o sea, es cero. La suma algebraica de los números de oxidación de los átomos constituyen un ion poliatómico, que es igual a la carga del ion. Ahora nos encontramos definiendo cada uno de los reactivos del que les expliqué anteriormente. Tenemos el agente oxidante, que es el átomo que capta los electrones. En este sentido, disminuye su estado de oxidación inicial y se experimenta una reducción. De esta forma, aumenta su carga eléctrica negativa al ganar electrones. Y el agente reductor es el átomo que cede los electrones y aumenta su estado de oxidación inicial, experimentando una oxidación. De esta forma, aumenta su carga eléctrica positiva al ceder electrones. Algunos elementos químicos pueden oxidarse y reducirse a la vez. A estos elementos se les conoce como anfolitos, y el proceso en el cual sucede esto se denomina anfolización. Ahora vamos a mostrar las características que se pueden encontrar en las reacciones redox. En las reacciones redox podemos encontrar diferentes reacciones en nuestra vida diaria. La oxidación de los metales, la combustión del gas en la cocina, son algunos de los ejemplos. Por lo general, cada reacción redox está compuesta por dos etapas o semirreacciones. Una de las semirreacciones ocurre la oxidación, el reactivo se oxida, y en la otra ocurre la reducción, es decir, el reactivo se reduce. La reacción redox total, que se obtiene como resultado de combinar algebraicamente todas las semirreacciones, se suele llamar reacción global. Es importante tener en cuenta que cuando se combinan algebraicamente las semirreacciones se debe ajustar tanto la masa como la carga. Es decir, la cantidad de electrones cedidos durante la oxidación debe ser la misma que la cantidad de electrones ganados durante la reducción, y la masa de cada reactivo debe ser igual a la masa de cada producto. Como mostré en el ejemplo, que el primer agente tenía 2 electrones y luego en la reacción se lo sumó al otro agente. Ahora vamos a mostrar los tipos de reacciones redox. Encontramos 4 en este momento. Tenemos combustión, oxidación de metales, desproporción y desplazamiento simple. Las combustiones son reacciones químicas redox que liberan una importante cantidad de energía en forma de calor y luz. En estas reacciones participa un elemento llamado coburente, que se reduce y oxida al combustible, y un elemento combustible que se oxida y reduce al coburente. Algunos ejemplos de esos combustibles son la gasolina y el gas que usamos en nuestras cocinas, mientras que el coburente más conocido es el oxígeno gaseoso, o sea, el O2. Tenemos la oxidación de metales, que son reacciones más lentas que las combustiones. Son descritas comúnmente como la degradación de ciertos materiales, especialmente metálicos, por acción del oxígeno sobre ellos. Es un fenómeno mundialmente conocido y cotidiano, especialmente en las poblaciones costeras, donde las sales del ambiente aceleran la reacción. Tenemos la desproporción. En esta presenta un único reactivo que se reduce y se oxida al mismo tiempo. Un caso típico de esto es la descomposición del agua oxigenada, es decir, H2O2. Tenemos desplazamiento simple, que ocurre cuando dos elementos intercambian sus lugares respectivos dentro de un mismo compuesto, es decir, su elemento sustituye a otro en su exacto lugar de la fórmula, balanceando sus respectivas cargas eléctricas con otros átomos según convenga. Un ejemplo es lo que ocurre cuando un metal desplaza el hidrógeno en un ácido y se forman sales, como ocurre cuando las bacterias de un aparato se descomponen. Ahora vamos a realizar un ejemplo de las reacciones redox. Iniciamos identificando cada uno de los elementos. Tenemos hierro y tenemos cloro. Como estos elementos están sin combinar, su número de oxidación viene siendo 0. Y en este caso, el que está combinado manda, por decirlo así, el elemento que sea más electronegativo. En este caso sería el cloro. Y tiene que ser un número negativo. Y el único número de oxidación negativo que tiene el cloro es -1. Entonces tenemos que multiplicar -1 por 2 y esto nos da -2. Es decir, que
el número de oxidación del hierro vendría siendo 2 positivo, esto para que nos dé 0, es decir, que sea un elemento neutro. Y ahora multiplicamos 2 por un solo hierro que hay, nos da 2 positivo. Podemos notar que el hierro principalmente tenía 0 de número de oxidación y luego tenía 2 de número de oxidación positivo, es decir, que se sobrecargó de carga positiva. Y vemos que el cloro también tenía número de oxidación 0 y ahora cuenta con -1, pero podemos notar que son 2 cloros, es decir, -1 por cada uno de la partícula de cloro, es decir, -2. Entonces, podemos decir que hierro se oxida y el cloro se reduce, porque el cloro fue el que recibió los electrones. Es decir, los electrones no aparecieron así de nada, sino que fueron transmitidos. Y listo, les damos las gracias por escuchar nuestra explicación y esperamos que les haya gustado.